esta parte de geometría molecular. Primero, ¿qué es la geometría molecular? Es la disposición tridimensional de los átomos en una molécula, es decir, de la manera que va a distribuirse en el espacio. Para explicarlo, ocuparemos la molécula de cloruro de berilio y la molécula del agua. Podemos pensar que las dos moléculas que hemos mencionado son similares, ya que berilio está rodeado por dos moléculas de cloro y el oxígeno con dos moléculas de hidrógeno. Para que lo puedan visualizar, lo haré de la estructura de Lewis, que queda un átomo de cloro, el berilio, que es el átomo central, estructurado de forma lineal, y el agua, con sus dos átomos de hidrógeno. Como mencioné, están de forma lineal, pero no es así, ya que el cloruro de berilio es una molécula lineal y el agua es una molécula angular. ¿Por qué molécula angular? Porque su estructura es el átomo central con sus dos átomos de hidrógeno, formando así un ángulo distinto. Y esto se debe también que, como mencioné, el átomo de cloruro de berilio era lineal, que es así, que se encuentra lo más alejado del átomo central con su par de electrones. Y esto se debe a la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, y es la teoría que vamos a ver para resolver la geometría molecular. De esta teoría que mencioné, nos dice que se va a crear una distribución tridimensional, de tal modo que la repulsión del par de electrones, que es esto, sea mínima. Eso quiere decir que sus electrones deben estar separados bastantes y así sea mínima su repulsión, que es cuando los empuja. Y también ocurren los pares de electrones no enlazantes, porque van a ocupar más espacio o van a repeler más. Un ejemplo es el amoníaco. El amoníaco, ya que está constituido en su estructura de Lewis por su átomo central y tres moléculas de hidrógeno, tres átomos de hidrógeno. Aquí contiene tres pares de electrones enlazantes, pero contiene un par de electrón no enlazante. ¿Por qué no enlazante? Porque es el que va a repeler más. Y en su geometría molecular es la estructura queda así. Mencionado que el par de electrón no enlazante es el que empuja, haciendo que los otros átomos se separen bastante. En este gráfico de esta estructura, este átomo de hidrógeno se lo grafica de la siguiente forma, que quiere decir esas líneas que se encuentran en la parte de atrás y estos en sus lados, y se encuentran bien separados.
como decía que la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, esta teoría nos dice que se va a crear una distribución tridimensional, de tal modo que la repulsión de su par de electrones es mínima. Eso quiere decir que sus electrones deben estar separados bastante y así sea mínima su repulsión. También van a ocupar más espacio y van a repeler más en este ángulo, ya que la molécula, el átomo central, empuja a sus átomos haciendo que estos se separen. Un ejemplo más concreto sería el amoníaco. El amoníaco está constituido de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. En la estructura de Lewis, en la parte de acá, el nitrógeno y sus 3 átomos de hidrógeno. Estos son sus enlaces, también teniendo en cuenta que tiene un enlace no enlazante. ¿Por qué no enlazante? Ya que este no repela más. Y este es el no enlazante. Estos son pares enlazantes. Par enlazante. Eso quiere decir que cuando nombramos que es un enlace no enlazante, que repela más, quiere decir que es el que los empuja a los átomos de hidrógeno haciendo que se separen. Y en geometría molecular quedaría graficado de la siguiente forma. El átomo central con sus 3 átomos, pero no queda de la siguiente forma como se miraba de forma plana, sino que se encuentran más separados y se encuentra en la parte de atrás. ¿Qué significan aquellas líneas? Que la unión con este átomo se encuentra en la parte de atrás y estos en los costados, separados por el átomo central que los empuja. Ahora sí vamos a ver las geometrías moleculares, que es lo más importante del tema de hoy. Empezaremos con ejemplos de lo más simple a lo más complejo, con la estructura de Lewis, geometría electrónica y geometría molecular. Uno de los ejemplos que voy a utilizar es el cloruro de berilio. El cloruro de berilio. En su estructura de Lewis queda de forma lineal. Y nos damos cuenta que contiene 2 pares de electrones. De electrones que nos sirve en la geometría electrónica. ¿Qué ocurre? Que tiene que estar lo más lejos posible, que es una repelación mínima, y en este caso del cloruro de berilio
que va a ser en línea recta. En la geometría electrónica, el átomo central de berilio va a repeler con los átomos de cloro y eso va a ser en forma lineal, lo más alejado posible. Sabiendo que este es un par de electrón y este es el otro par de electrón, con un ángulo de 180 grados. Ya. Ahora, geometría molecular. Los pares de electrones, en este caso de cloro, pueden ser lazantes o enlaxantes. Estos pares de electrones están enlazados de la siguiente forma. El berilio y los pares de cloro con su par lo más alejado posible de forma lineal, que se encuentra estructurado, como dije anteriormente, en este caso lo llamaríamos una estructura lineal. Ahora un ejemplo de trifluoruro de boro. En la estructura de Lewis, ya que tiene 3 átomos, el boro es el átomo central, un átomo de flúor, 2 átomos de flúor y el tercer átomo. En este caso, contamos cuántos pares de electrones contiene. Y tiene 1, 2, 3. 3 pares de electrones. 3 pares de electrones. En la geometría electrónica, ya que está constituido por 3 átomos de 3 pares de electrones, que queda de esta forma. El átomo central con sus 3 átomos de flúor que conforman un ángulo de 120 grados. Esa es una geometría electrónica. Cuando está rodeado por 3 pares de electrones, la geometría electrónica va a ser de forma triangular, como pueden observar, y en el plano va a estar más alejado. Como en este caso, el átomo central empujará a los átomos del flúor, haciéndolos que se alejen y su ángulo va a ser mayor. La geometría molecular queda su estructura lo más alejado posible. El átomo central, que se encuentra rodeado por 3 átomos de flúor, dándonos una estructura plana que la consideraríamos estructura plana triangular por este caso. Este triangular plana, porque se encuentra en una superficie y no va a variar. Otro un poquito que va subiendo de complejidad
pondremos como ejemplo el cloruro de metano. La estructura de Lewis está conformado en este caso por su átomo central, que es el carbono. Va a ser más abajo. Carbono, un átomo de cloro y sus 3 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos pares de electrones está constituyendo este? Tiene 4. 1, 2, 3 y 4 pares de electrones. En la geometría electrónica, el átomo central, que es el carbono, repela más, haciendo que los pares de electrones se separen haciendo un ángulo mayor y la estructura quedaría de forma de un tetraedro. Son todos enlazantes. Me faltó un lugar. Y su tercer átomo de hidrógeno. Y esa es la estructura del tetraedro. La geometría molecular del cloruro de metano, su estructura es la siguiente. En este caso, al momento de graficarlo, los átomos de hidrógeno se van separando. En este caso, el par de electrón, el enlace de un hidrógeno, se va a encontrar en la parte de atrás, ya que se repela con el átomo central, haciendo que se separe. Este se encontraría en la parte del frente, que se grafica de esa forma pintada, formando un ángulo de 109 grados. Y así, esta es la estructura tetraédrica. Haremos otro ejemplo, borraré la parte superior. Otro ejemplo en la cual también está constituido de la siguiente forma de la geometría electrónica, que es el tetraedro, pero en este caso sería el ángulo distinto. Mencionado el amoníaco. H3. En su estructura de Lewis, el nitrógeno con sus 3 hidrógenos. Sabiendo que tiene un enlace no enlazante, que está de esta forma. Contamos los pares de electrones, sea lazante o enlazante, que tenemos 1, 2, 3 y 4 pares de electrones. En este caso lo contamos, no interesa si es lazante o enlazante, y porque no afectaría en la geometría electrónica. Como mencioné
mencioné antes que la geometría electrónica va a ser igual su estructura de forma tetraédrica. Entonces su geometría electrónica es similar a este, y para ahorrar sería igual. La estructura de la geometría molecular en este caso sería el átomo central y sus 3 átomos de hidrógeno, formando un ángulo de 107. ¿Por qué de 107 el ángulo? Porque su átomo central con su par no relaxante que mencioné en este caso, aquí va a empujar, haciendo que los 3 átomos del hidrógeno se vayan uniendo, se unan más. Y esta estructura la llamaríamos tridimensional. Estructura tridimensional. Porque, ya que como mencioné anteriormente, que se van uniendo los átomos y queda de la siguiente forma. Como el último, que es el que dejé y mencioné al principio, que es de forma angular, era el agua. En su estructura de Lewis, el oxígeno con sus 2 moléculas de agua tiene 4 pares de electrones, y en este caso no importa si son enlaxantes o no enlaxantes. En la geometría electrónica, ya que los pares de electrones se separan, tienen una estructura tetraédrica, como estaba en el caso del amoníaco. Pero considerando que en cuanto a la geometría electrónica que teníamos mencionado, que estaba estructurada de la siguiente forma: solo 2 pares de electrones se encuentran enlazados, que son estos del hidrógeno. En este caso, la geometría molecular. En este caso, como decía, eran los 2 átomos de hidrógeno, que queda el átomo central con sus 2 átomos de hidrógeno, formando un ángulo de 104. Empujen y dándoles un ángulo menor de 104 grados, nombrando así una estructura angular, que es el agua, porque está conformado por 2 átomos que a medida que se empujan se disminuye su ángulo. Espero que me hayan comprendido. Esto fue sobre la geometría molecular y su estructura, el nombre de sus estructuras.